Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Congreso sobre México. Heidi Smith, te cedo la palabra, adelante. Hola, buenas tardes. Ya estamos listos para la segunda presentación de sobre México, el séptimo sobre México estamos organizando. Tengo la honor de presentar nuestro segundo speaker, Paul. Es conocido mío por su investigación tan ilustrante y pienso que nos va a ayudar mucho en entender un poco la lógica de qué es la corrupción en América Latina. Paul es un profesor asociado de la Escuela de Asuntos Internacionales y Políticas de la Universidad de Columbia. Su investigación enfoca en los temas de corrupción gubernamental a través de la realización de experimentos de campo. A sus estudios ofrecen información sobre el impacto de la corrupción, los factores que mantienen la corrupción en equilibrio y las condiciones en que controla la corrupción más efectivo. Se acaba de publicar un libro que me llama mucho la atención y lo estamos revisando mi clase justamente sobre economía política, la importancia de la corrupción. Su libro trabaja justamente lo que nos va a presentar hoy. ¿Cómo se llama? El látigo y el ojo, si lo traduzco bien. Entonces, tienen publicaciones en muchos ámbitos que tanto como Public Administration, the Latin American Research Review, LAR, Political Psychology. Entonces tiene varias aberturas hacia el tema. También es coautor de otro libro de Arebianca, Corrupción y el Estado Moderno, ensayo sobre economía política, y otro libro de coeditoría sobre la corrupción, el escándalo de la lava yonto en América Latina. Entonces, como ven, tiene mucha experiencia en analizar este asunto, fenómeno que nosotros encontramos ahí en América Latina y ojalá que nos pueda explicar un poquito cómo de estudiar una cosa tan alucinante, difícil de captar, difícil de poner, como decimos en inglés, put the finger on it, ¿no? O sea, es algo que lo sentimos, pero a veces es difícil de estudiarlo porque tenemos que identificar el problema, ¿no? Y Paul, dos cosas más, es nativo de México. Su casa nativa fue la vuelta de mi casa ahí en Bosques de las Lomas, entonces yo la conocí él, además por su mamá, entonces me da mucho gusto que tenemos cosas en común académicamente, pero también que las mamás se portan bien y se presentan a las personas con intereses comunes. Entonces, bienvenidos, con muchísimo gusto. Lo único detalle que quiero decir a la audiencia es que pueden recibir, o sea, estamos en vivo en sobremexico.ibero.mx. Además, si tienen preguntas específicas, se pueden entrar a la página de Territorio Bienestar en Facebook. Así nos hace favor de hacer fan de Facebook sobre México, además de ser fan de Territorios de Bienestar. O pueden mandar un tweet a @territorios y bienestar, que es el tweet de ahí, o me pueden tuitear a cualquier profesor del Departamento de Economía y básicamente nos vamos a retuitear a nosotros para que seguimos tus preguntas, porque va a ser muy interesante esta presentación y ojalá que haya mucha participación. Entonces, bienvenidos, Paul. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por el primer contacto, por sugerirme para este evento. Isidro Zuluaga, muchas gracias entiendo que tú eres digamos que quien ha impulsado mucho de esto y gracias por la oportunidad. Irving Rosales, también muchas gracias por la oportunidad. También en su momento tuve mucho contacto con Alejandra Villegas, gracias a ella. Y aprovecho, estoy viendo ahí un mensaje que dice vivas, libres y sin miedo, y nada más quiero decir que estoy de acuerdo antes de iniciar mi presentación. Aquí ojalá estén viendo ya lo que es mis diapositivas. Sí, ya. Genial. Entonces es un gusto, es un honor estar aquí con ustedes presentando lo que es el contenido, el resumen de mi libro que está por salir. Este es el libro, sale en el mes de julio.
Es un libro que trabajé por muchos años, 10 años de investigación y varios de esos años también escribiendo. Es un libro que es el resultado, es el producto de muchas colaboraciones. Ahora sí que un proyecto como este no se logra, no lo logro solito, no lo logro con mucho apoyo. Quiero resaltar el apoyo institucional del gobierno de la Miguel Hidalgo, lo que es la alcaldía en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad de Querétaro, en particular lo que es la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York, la Contraloría General de la República del Perú, igual que lo que es Proética, una ONG en el Perú. Entre muchas otras personas, muchas otras instituciones, resaltaría a aquellas. Bien, entonces, entendemos, como Heidi bien dijo, sabemos que el problema de la corrupción es un problema con el que vivimos en todo el continente extendido de las Américas. Es un problema con el que vivimos día con día. Y el problema de la corrupción es un problema en sí, pero también nos preocupa porque está conectada o está relacionada con otros problemas, como es la ineficiencia gubernamental y como también es el hecho de que la corrupción debilita el marco regulatorio. Y cuando se debilita el marco regulatorio, en el caso extremo, tiene efectos muy graves, como lo vivimos o como se vivió en Haití, en China, en Turquía, y como lo vivimos muchos de nosotros en la Ciudad de México en 1985, donde la corrupción interactuó con ahora sí que con un desastre natural que fue el terremoto y llevó a la muerte de unas 10,000 personas, según algunos cálculos. Entonces, la corrupción es un problema claramente. Y la corrupción la entendemos como el abuso de la función pública para obtener beneficios propios. La corrupción puede producirse entre funcionarios electos o no electos, y yo me enfoco en los funcionarios no electos. Y en ese sentido mi presentación no tiene un enfoque político, tiene un enfoque más, si quieren, técnico, más enfocado en aquellos que no son electos, de nuevo. Y me enfoco en el entorno construido, y voy a explicar el por qué. Pero ¿qué es el entorno construido? Primero, quiero explicar. Son las estructuras creadas por hombres y mujeres que nos albergan y que nos conectan. Entonces estoy hablando de edificios departamentales, centros comerciales, hoteles, calles y demás. Y el instrumento o la herramienta principal que estoy utilizando, que estoy estudiando, es la auditoría, un análisis objetivo. Esto es un análisis objetivo y sistemático de la evidencia para presentar una evaluación de un programa. Bien. Entonces, ¿por qué me enfoco en el ambiente construido? Gracias a la colaboración con la Alcaldía de la Miguel Hidalgo, obtuve data anonimizada sobre las quejas que recibe una Contraloría muy local de corrupción. Y vemos que entre los departamentos, entre las oficinas que más atraen quejas de corrupción, que no es lo mismo que corrupción comprobada, pero las que más atraen quejas de corrupción son justamente las que tienen que ver con el ambiente o la regulación del ambiente construido. Luego, yo generé, de nuevo con la colaboración de un gobierno urbano en México, en particular el de la ciudad de Querétaro hace varios años, hice una auditoría de lo que los privados están haciendo, y por cierto están haciendo muchas veces mal frente al ente regulador. Lo que hice es, en colaboración con un arquitecto, audité los permisos de construcción que reciben o recibía la ciudad de Querétaro en ese entonces, y encontré que un 60% de esos permisos de construcción presentaban una irregularidad mayor, que tenía que ver con la información que se presentaba no era la correcta, que no respetaban los límites de construcción, el diseño estaba mal propuesto, etc. Entonces, aquí es importante porque todo el tema de la corrupción la culpa no solo lo tiene el gobierno, también lo que nosotros los ciudadanos, los privados, tratamos de hacer y tratamos de hacer a veces mal. Y este es un ejemplo. Aquí es un ejemplo que yo encontré. Es un ejemplo que lo que demuestra aquí es, ven el plano de zonificación,
en base a lo que dice la reglamentación, ahí no se puede construir un centro comercial. La reglamentación lo dice específicamente, no se puede construir un centro comercial. Y lo que acaban construyendo es un pequeño centro comercial, pero un centro comercial de cualquier manera. Y eso es un problema porque claramente la regla decía una cosa y se hizo otra. ¿Por qué? Bueno, cuando uno revisa la documentación, el desarrollador propuso o escribió ahí que estaban construyendo que están construyendo una conglomeración de unidades de servicio y de unidades de comercio. Así le pusieron, esa fue la etiqueta que le pusieron. Uno podría decir, bueno, entonces quizá el revisor, el inspector, no se dio cuenta que era un centro comercial, lo que se estaban proponiendo en un centro comercial. O quizá, si somos un poco más escépticos, pensaríamos que esto se logró no a partir de un error, no a partir de una ineficiencia, sino de algo peor. Este es más allá de las ciudades en nuestro país. Les quiero presentar aquí ya me estoy abriendo mucho más a ver la problemática a nivel región, ¿no? A nivel América Latina en especial. Estamos viendo que las cajitas gris clara son los países más rezagados en temas de corrupción en todo el mundo. Las de gris medio son los países más avanzados en el tema de corrupción o control de la corrupción. Nuestros países latinoamericanos estamos más cerca de los países peor gobernados que los países mejor gobernados. Eso es algo a tomar en cuenta. ¿Y dónde queda México? Entonces aquí tenemos otra data también obtenida a través de Transparencia Internacional que nos muestra bastante rezagados, inclusive en la región. Tenemos países como Costa Rica, Chile, Uruguay, que están claramente adelante o por arriba de México, y luego tenemos otros países en las Américas, como Estados Unidos y Canadá, que están claramente por arriba. Entonces tenemos un problema. Por eso ustedes ya lo conocen porque es algo con lo que vivimos día con día. Bien. Otra cosa que motiva mis estudios más allá de la data, más allá de las vivencias, más allá de lo que se percibe en nuestras ciudades, son estos 3 escándalos. Rápidamente les voy a decir que el primer escándalo que me interesa es uno que afectó justamente desarrollo urbano en México, y es un escándalo que surgió hace varios años, quizá todavía lo recuerdan, en 2012, el New York Times reportó sobre el actuar sospechoso de Walmart en términos de desarrollo urbano. Luego está otro escándalo, este otro que les muestro aquí, que es Odebrecht, el escándalo Lava Jato, que ha impactado toda la región y que empezó en Brasil, pero también afectó en gran medida a Perú y también, sobra decir, a México. Y luego está este último, porque al final del día la corrupción no se limita a los países en vías de desarrollo, sino también se extiende a países ya en desarrollo, como es el caso de Estados Unidos o en particular el caso de Nueva York. Aquí vemos que un consultor, ex funcionario público, lo que estaba haciendo era asesoraba a propietarios para lograr a través del soborno que se les cobrara menos en el impuesto de predial. Entonces fue un escándalo enorme que se dice que le costó a la ciudad de Nueva York durante 3 décadas algo así como $1,000 millones, ¿no? O sea, fue un costo tremendo. Bien, entonces frente a estos problemas, aquí está la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer frente a estos problemas? Y yo lo que les quiero proponer es justamente la auditoría, pero antes de explicar de qué trataban estas auditorías, quiero dejar en claro cuáles son algunos de mis presunciones, ¿no? Una de mis presunciones es que justamente al funcionario público que participa en la corrupción va a actuar de forma distinta cuando se sabe observado, porque tiene miedo a ser amonestado, suspendido, multado, despedido o encarcelado. También tomo en cuenta que el acceso a la información es importante, que la voluntad del fiscalizador de imponer la ley también importa, esto es que el enforcement, como se dice en inglés, también importa, y que la opinión pública al final del día también importa, porque es lo que logra que a veces que el gobierno actúe y confronte la corrupción. Esta gráfica no la voy a explicar en el momento. Si surge alguna duda, lo volveré a resaltar. Pero lo que esta gráfica ayuda a explicar es un diagrama Schelling. Y lo que ayuda a explicar es que la corrupción muchas veces explica
lo que algunos han dicho que es que el tema de la corrupción es algo cultural, no es una buena manera de pensarlo, pero sí se vale decir que la corrupción es algo comunitario. Y esta gráfica ayuda a explicarlo. Entonces, entre las cosas que explican la corrupción es justamente cuáles son las expectativas sociales o comunitarias en algún lugar. Y mi argumento es que frente a la corrupción, una de las opciones, no la única, y no es así, no es la solución o la única solución, pero una de las soluciones justamente es el ojo y el látigo. El ojo es lo que muchas veces conocemos como la transparencia, ¿no? La sociedad civil y las autoridades encargadas de controlar la corrupción deben tener acceso a la información para así poderla auditar. Los debemos empoderar con información gubernamental para permitir la auditoría. Y lo segundo es el látigo. Ahora, el látigo no es algo que le corresponde, no es algo que le toca a la ciudadanía. Es algo que típicamente, y creo correctamente, es el privilegio de las autoridades correspondientes. ¿Y el látigo a qué se refiere? Más allá de la pena que le puede ocasionar a uno saber que le encontraron la corrupción, más allá de eso, el látigo se refiere al castigo, ya sea la sanción, la amonestación, la suspensión, la multa o la cárcel. Y mi trabajo de investigación, ahora sí que lo genera, las bases de este trabajo de investigación incluyen trabajo de etnografía en México. Varios meses estuve yo incrustado, estuve presente en oficinas gubernamentales, sobre todo en la Miguel Hidalgo. Generé colaboraciones no remuneradas con 4 organismos gubernamentales, tanto en México como en el Perú como en Nueva York. Aprendí a leer planos arquitectónicos, viajé 16 veces al Perú, recorrí 2,000 kilómetros por los Andes, prácticamente perdiéndome en los Andes a veces, y analicé también con un equipo de trabajo excepcional, entre ellos Yang Yin Hao, analicé estudios de casos fiscales sobre 211 propiedades en Nueva York. Bien. De nuevo, mi presentación tiene un sabor muy técnico, no político, técnico. Y es importante porque creo que una de las innovaciones de este libro, yo diría, es justamente la aplicación de estos experimentos de campo, donde la intervención es una auditoría. Y la ventaja de utilizar el experimento de campo es que nos permite controlar las variables que no son de nuestro interés, que nos interesa controlar, ¿no? La experimentación nos permite generar esta condición de ceteris paribus, de todo por igual menos aquello que uno está examinando. Entonces nos permite generar, dicho de otra manera, nos permite generar un contrafactual. Y a eso tenemos así el grupo tratamiento y el grupo control. Y el grupo tratamiento y el grupo control son similares en todo, gracias a la aleatorización de nuestras unidades de observación. Entonces son similares en todo menos aquello que fue el tratamiento. Y en este caso el tratamiento o la intervención es una auditoría anticorrupción, con algunas variaciones ya sea en Querétaro, en el Perú o en Nueva York. Bien, ahora quiero dejar en claro que no les voy a demostrar en ningún momento corrupción pura, sino mi argumento es que mis datos reflejan o hablan de corrupción e ineficiencia. Y mi libro en el capítulo 2 discute la relación conceptual y real entre la corrupción y la ineficiencia. Pero nunca les voy a demostrar evidencia directa de corrupción, sino de corrupción e ineficiencia. Y regresamos entonces a este caso, ¿no? Al del pequeño centro comercial. ¿Fue corrupción o fue ineficiencia? Lo dejaron pasar, le dieron el permiso de construcción a pesar de lo que decía la reglamentación, porque alguien recibió un soborno, no sé. Puede ser que sencillamente los revisores no se dieron cuenta. Es difícil a veces distinguir corrupción e ineficiencia, pero los efectos de uno o del otro son reales. La gente está haciendo lo que no debe hacer. Bien, entonces les recuerdo esos 3 escándalos que motivan mi investigación: el de Walmart, el de Odebrecht o Lavajato y el de el consultor aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues mis 3 experimentos empatan con esos 3 escándalos. Entonces el experimento de campo en la ciudad de Querétaro, donde me enfoqué en desarrollo urbano, y ahí lo que hice es que visité la ciudad de Querétaro de nuevo. Gran oportunidad la que me brindó
la que me brindaban en Querétaro, para entrarle en serio a este tema. Entonces, revisité las oficinas una vez por semana durante 13 semanas. Mis visitas eran no anunciadas, entonces variaba yo para que no estuvieran preparados para mi visita. Registraba yo cuáles eran los permisos de construcción que se habían recibido desde mi última visita. Generaba yo la aleatorización, mandaba algunos al grupo tratamiento, algunos al grupo control. Les decía yo a los funcionarios locales, a los funcionarios con los que yo estaba, o los funcionarios que eran los sujetos de investigación, les decía, oye, yo me estoy enfocando en estos. Entonces, yo lo que buscaba es que solo le prestaran atención a los permisos en el grupo tratamiento y que ellos no se imaginaran que había un grupo control. ¿Por qué? Porque yo quería medir cómo actuaban cuando se saben observados versus cuando no se saben observados, buscando así medir si su comportamiento mejora a partir de la auditoría. Y esa brecha, esa diferencia entre el grupo control y el grupo tratamiento nos habla de los problemas de corrupción e ineficiencia en un gobierno local. Semana tras semana les informaba yo a estos funcionarios de lo que yo estaba encontrando, buscando así que ellos me creyeran, ¿no? Que vieran que mi auditoría tenía dientes, que tenía capacidad de descubrir problemas. Aquí es donde yo, antes de presentarles la data, les pediría que se pregunten, bueno, ¿qué encontró Paul, ¿no? en esta investigación en Querétaro? ¿Qué encontró? Si ustedes fueran supervisores o inspectores o revisores de permisos de construcción y se saben observados por un externo, ¿actuarían de forma distinta? ¿De qué manera? Si creen ustedes que sí actuarían de manera distinta, ¿cómo creen ustedes que actuarían? ¿Revisarían los proyectos con mayor rapidez? ¿Serían más cuidadosos? ¿Aplicarían la ley con más ahínco, con más esfuerzo? Esa es la pregunta que yo estoy respondiendo aquí. Y difícilmente lo podemos responder sin probar, sin hacer un experimento como este. Y les voy a decir entonces qué es lo que encontré. Pero primero, de nuevo, por favor, pregúntense, ¿qué creen ustedes que encontré? Ok. Pues aquí está lo que encontré en cuanto a cuidado. ¿Qué tan cuidadosos se volvieron a partir de saberse revisados? Y la verdad es que durante las primeras 8 semanas del experimento, el actuar de estos funcionarios no varió o no fue diferente entre el grupo control y el grupo tratamiento. Esto es, se tardaron lo mismo si sabían que un permiso lo estaba revisando yo o si no sabían que también lo estaba revisando. También es cierto que el director o la directora de la oficina le prestó la misma atención a un permiso si sabía que el permiso lo estaba revisando versus si no sabía que lo estaba revisando. Entonces esas son las primeras 8 semanas. El ojo por sí solo, el efecto de auditar, de transparentar por sí solo no tuvo un efecto. Entonces a partir de la semana número 8, cuando yo hablé con el secretario de Desarrollo Sustentable y le dije, oye, estoy encontrando algunas cosas como esta y como aquella, se mostró interesado y prometió hablar con sus subalternos. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué encontramos? A partir de la semana 8, encontramos que los funcionarios, los revisores, se tardan un poco más. Empiezan a revisar con más cuidado. El director o la directora empieza a prestarle más atención a los permisos que saben que están siendo revisados. También vemos que la probabilidad de detectar violaciones o irregularidades incrementa. Y en general también vemos un incremento en los rechazos. Y vemos que estos efectos sí son estadísticamente significantes para 3 de las 4 variables. Esto es, el ojo por sí solo aparenta no tener un efecto, pero el ojo que comparte el látigo sí tiene un efecto. Bien. Ese es el estudio de Querétaro. Estoy viendo aquí el tiempo. Es el estudio aquí en Querétaro, pero ese estudio, aunque nos da algunas lecciones, nos empieza a dar algunos resultados, algunas respuestas, todavía quedan otras preguntas por responder. Por ejemplo, eso es Querétaro. ¿Qué pasará si aplicamos una auditoría en otro contexto, que no es Querétaro, que no es México? Otra. ¿Estamos seguros que la auditoría contiene la corrupción y la ineficiencia o que la desplaza? Puede ser que al saberse auditados aquí, lo único que hacen los que se saben auditados es pasar su corrupción y su ineficiencia a otra área de gobierno.
Entonces tenemos que checar eso. Otra pregunta. ¿Vale la pena auditar? En cuanto a costos y beneficios, ¿vale la pena auditar? Es algo que podemos examinar y para eso nos pasamos al segundo experimento de campo, realizado en el Perú, en colaboración con Proética, una ONG muy importante, es capítulo de Transparencia Internacional en el Perú, lleva años combatiendo la corrupción, desde el tiempo me parece que surgieron más o menos por cuando Alberto Fujimori se vio metido en escándalo. Y tenemos también a la Contraloría General de la República, que es el ente regulador que se encarga de combatir la corrupción en el Perú. Bien, esos son mis colaboradores. Me regreso un segundo. Proética la hace de ojo y la Contraloría la hace de látigo. Entonces, si pensamos en el estudio de Querétaro, yo la hice de ojo, el secretario de Desarrollo Sostenible la hizo de látigo. ¿Por qué? Porque el secretario es quien tenía el poder de sancionar, de suspender y demás a los funcionarios del área de revisión de permisos de construcción. Yo lo único que tenía el poder de hacer es encontrar irregularidades. Y aquí Proética la hace de revisor y la Contraloría la hace es quien tenía el látigo en mano, ¿no? Entonces ese es el estudio que hice en el Perú. El ojo y el látigo, esto es la intervención, se comunicó a través de cartas. En este caso no es una oficina la que recibe el tratamiento, como fue en el caso del Perú, sino más bien son 100 oficinas, 100 gobiernos locales distribuidos en todo el Perú y otras 100 acabaron en el grupo control, pero 100 recibieron estas cartas. Uno de Proética diciendo, te estamos viendo cómo vas a ejecutar esta obra de infraestructura, y luego recibían esta otra carta de la Contraloría diciendo, sabemos que te están observando, que Proética te está viendo y estamos prestando atención a los resultados de la auditoría ciudadana. Aquí, una vez más, antes de presentarles los resultados, quiero que se pregunten qué creen que sucedió, ¿no? En cuanto a la ejecución de estas obras públicas, ¿creen ustedes que la auditoría, el saberse auditado, hace que quienes se saben auditados ejecuten las obras públicas más rápido, más lento, por igual? En cuanto a costo, ¿qué piensan ustedes que sucede cuando se saben auditados? ¿Ejecutan al mismo costo, a menor costo o al mismo costo? Para responder una pregunta como esa, lo único que realmente podemos hacer para saber a ciencia cierta qué es lo que sucede es ejecutando un experimento. Entonces, ¿qué es lo que encontré? Encontré que entre el grupo tratamiento y el grupo control no hay diferencia en tiempo de ejecución entre el grupo tratamiento y el grupo control. Esto es, el saberse auditado no afecta la rapidez con la que se realizan obras públicas. En cuanto a costo, sí aparenta tener un efecto sobre el costo. Parece ser que el saberse auditado reduce el costo de la obra pública. ¿Por cuánto? Ahorita les voy a decir, pero una de las razones por las que sabemos que parece ser que tuvo ese efecto es porque la diferencia entre el grupo tratamiento y el grupo control se empieza a dar justo cuando reciben las cartas. Y en cuanto así, ¿qué tanto confiamos en el efecto de la intervención o de qué tamaño fue el efecto? Bueno, parece que el efecto fue más o menos de un 15% de reducción en costo. Depende cómo lo mides, pero quiero ser muy claro que las estadísticas en esto no son totalmente robustas. El efecto no es 100% confiable. Parece ser que hubo un efecto, pero no quiero decirles que aquí acaba la historia, que aquí acaba el cuento. Valdría la pena seguir estudiando esto, pero sí parece ser que hubo un efecto. Y parece ser que ese efecto no es de desplazar la corrupción, sino de contener la corrupción. Esta gráfica la puedo explicar si hay dudas al final, pero parece ser que la corrupción se contuvo, no se desplazó. Y aquí les quiero mostrar que las obras sí se ejecutaron. A partir de ser auditados, vemos el antes y el después. Esas son imágenes satelitales obtenidas a través de Google. Vemos una alcaldía, un distrito en el Perú, antes de tener
la pavimentación de sus pistas o calles, y luego después justamente con las calles pavimentadas. Luego en esta de abajo a la izquierda tenemos lo que iba a ser una losa deportiva antes y después de ser construida. Aquí es imágenes obtenidas a través del apoyo, con un apoyo de USAID, donde vemos el antes y el después, pero ya con imágenes satelitales de alta definición. Aquí está el antes, ¿no? Donde todavía no ejecutan las calles, todavía no pavimentan las calles. Y aquí tenemos justamente sí ejecutaron la obra, pavimentaron las calles. Antes, después. Entonces, este estudio de Perú confirma los resultados del estudio de Querétaro, esto es que el ojo y el látigo son necesarios para promover el control de la corrupción, la combinación del ojo y el látigo. También nos dicen que estos resultados nos dicen que la auditoría es costo efectiva, que vale la pena porque reduce los costos de ejecución de obras. Pero la pregunta que nos queda aún pendiente es esta. Ya casi llego a lo que es el final de mi presentación. La pregunta que nos queda por contestar es, ¿cómo hacerle para que el control de la corrupción dure más allá de una auditoría? Y para eso pasamos al tercer experimento realizado en colaboración con Yang Jinghao sobre corrupción en la ciudad de Nueva York, corrupción e ineficiencia en el impuesto predial en la ciudad de Nueva York. Bueno. Hicimos una intervención similar, donde la auditoría la realiza el Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York. Esta es una agencia muy poderosa, es una agencia de mucha historia en esta ciudad y que se ha mostrado efectiva durante décadas. Entonces, la agencia realmente tiene mis respetos. Y, por cierto, la toman muy en serio los funcionarios locales. En cuanto a quiénes acaban en el grupo control y quiénes acaban en el grupo tratamiento, estamos hablando de predios que están siendo valorados o evaluados para ver cuánto van a tener que pagar en impuestos. Bien, entonces tenemos grupo control, grupo tratamiento, auditados por el Departamento de Investigación si está en el grupo tratamiento y no si está en el grupo control. Hicimos una investigación exhaustiva de los resultados y no encontramos un efecto tratamiento. No encontramos evidencia de que la auditoría tuvo un efecto. Pero sí encontramos algunos detalles. Encontramos, por ejemplo, que los funcionarios responsables de evaluar las propiedades están cometiendo algunos errores. Por ejemplo, están registrando o subregistrando el número de niveles, el número de pisos de algunas propiedades, hasta más o menos un 4% de las propiedades, o no estaban reportando una edificación donde había justamente una edificación. Esto hasta en un 14%. Ahora, no creemos que esto lo explica la corrupción, sino más bien creemos que fue una ineficiencia. Porque estos errores, para empezar, estos errores no varían en grupo tratamiento y grupo control. También es cierto que hay otros errores que en vez de costar impuestos a la ciudad, le trajeron más impuestos a la ciudad. Entonces, al final del día, nuestra conclusión es la siguiente, que la auditoría aplicada en la ciudad de Nueva York no descubrió corrupción. Sí descubrió ineficiencias como las que les mostré hace dos diapositivas, pero no encontró corrupción. ¿Por qué lo decimos? Porque no hay variación en cómo actúan los funcionarios cuando se sabían observados versus cuando no se sabían observados. No hay un efecto estadístico. Entonces, creemos más bien que aquí ya la corrupción, no es que no haya corrupción en la ciudad de Nueva York, pero parece ser que la corrupción está muy contenida. No está en los niveles que existen en la América Latina, pues. Y eso es importante porque claramente en algún momento hubo un problema en esta área de Nueva York. Pero ¿qué pasó? Las autoridades actuaron. 40% de los funcionarios responsables de valorar o de evaluar las propiedades en Nueva York acabaron en la cárcel. Quien dirigió el esquema de corrupción también fue castigado. Y entonces el látigo fue aplicado de manera eficaz. Entonces creemos nosotros, si uno lee el capítulo 6 de mi libro, verá todo el análisis que hacemos ya de forma más extendida. Creemos nosotros que la razón por la que no encontramos un efecto aquí es porque las autoridades sí aplicaron el látigo correctamente
cuando se encontró el escándalo hace varios años. Bien, ya paso casi a concluir. Quiero dejar en claro que las auditorías no son la única solución a la corrupción o al combate a la corrupción. Vale la pena preguntarse, bueno, ¿y cómo le hacemos para que los auditores también se mantengan honestos? La literatura nos da varias opciones aquí de cómo lograr eso. Y una de las cosas que más importan y que resaltaría yo aquí es la autonomía. La autonomía, la independencia. Se tiene que respetar la independencia o autonomía de aquellos responsables de combatir la corrupción. Eso lo dejo en claro, pero aquí hay otros puntos a resaltar. Bien, entonces el estudio en Querétaro demuestra que el ojo no es suficiente para combatir la corrupción, tiene que ser apoyada el látigo. El estudio en el Perú demuestra que esos resultados en Querétaro no se limitan a Querétaro, sino se extienden también al Perú, y que las auditorías pueden ser costo efectivas. Y por último, el estudio de Nueva York proponemos que demuestra o nos dice que el uso efectivo del látigo puede tener un efecto, puede mudar el equilibrio de una localidad, puede mudar el equilibrio de la corrupción en un lugar, reduciéndolo así y logrando entonces una mejora a largo plazo. Entonces, vuelvo a ofrecer mi agradecimiento sincero. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. De nuevo, gracias, y recibo todas sus preguntas con mucho gusto. Excelente, muchísimas gracias. Estaba vigilando, pero hago la anuncio otra vez, que si tienen comentarios o preguntas para la presentación de Paul, que la ponen en el chat aquí del sistema, o también pueden ir a Territorios y Bienestar, que es una página dentro de Facebook, que lo pueden hacer los comentarios. Veo que hay algunos movimientos ahí en la página. O también se puede mandar un tweet y hagan copia a mí, Heidi Smith, o a los otros colegas Isidro Rosales, Irving Rosales, Isidro Solaga, disculpa, las mezclé los dos, para que hagan comentarios y que podamos también conversar por los tweets, ¿no es cierto? Yo tengo, bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, regresar a la parte comunitario que hiciste ya con comentarios sobre la presentación. Cuando hablamos en administración pública, hay 4 ejes principales que necesitamos cubrir, que es la economy, efficiency, equity, and ethics. La ética, la eficiencia, la economía y la equidad. No podemos llegar a la equidad si no tenemos los otros lados. Entonces, mi pregunta, o sea, no podemos hacer equidad social o toda la importancia de la equidad para tomar mejores decisiones para los administradores públicos. No podemos llegar si no tenemos la economía y la efectividad de cumplir con un proyecto. Entonces, mi primera pregunta, en el caso de Querétaro, o sea, cumplió con el proyecto. Entonces, aunque no fue ineficiente, ¿aún crees que fuera una buena, o sea, para la sociedad, en un costo-beneficio, si hubo o no hubo el proyecto, es mejor que hacer un proyecto de ese estilo, aunque hubo fraude en términos de recibir los beneficios? Igual a la situación, el caso famoso de Tetuacán y Walmart, ¿no? Is it better that you had a project than no project? ¿O el caso de tener el proyecto está mal? ¿Sí me explicó? Entonces, sí, y la otra me gustaría resaltar es esta tabla de comunitario o no comunitario. Una de las cosas que yo siempre hablo de mis alumnos es que existen estos actos unethical de la administración pública en Estados Unidos muchísimo. Pero a mí me gustaría saber por qué en América Latina más, o por qué en ese sentido. Entonces, esta parte comunitario, porque no creo que es cultural, creo que es más allá de eso. Correcto, sí. Me empiezo con la segunda y paso a la primera, Heidi. Ok, y luego tengo otras preguntas. Pero claro que sí, todas las preguntas que me quieran hacer, con mucho gusto. El tema cultural es importantísimo, porque no, el mexicano no es corrupto por nacimiento. O sea, eso queda obvio, ¿no? Y eso lo sabemos en parte porque el mexicano que quizá sobornaría a un policía en la Ciudad de México o donde sea,
cuando lo pases a Estados Unidos, cuando lo pasas a otro país donde la corrupción está controlada, el mexicano sabe que así no funcionan las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un tema de expectativas. ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo funcionan los demás? ¿Qué esperamos que los demás harían en ese mismo contexto? Si yo soy un contratista que le quiere vender al gobierno y sabe que mi competencia está sobornando, pues si yo no soborno al funcionario responsable de la licitación, voy a quedar fuera, voy a perder, no voy a ser competitivo. Si yo soy un arquitecto que trata de hacer todo por la línea recta y sabe que mi competencia está sobornando que a los revisores de permisos de construcción, a los inspectores, a demás, pues mis obras van a quedar suspendidas, mis obras van a quedar afectadas y las obras de los demás van a avanzar. Es un tema también de expectativas. Y yo creo que la auditoría, como la que propuse aquí, hay ciertos puntos, dependiendo de qué tan controlado o qué tan descontrolado está la corrupción, puede o no tener el efecto deseado. En Nueva York parece ser, según nosotros, tuvo el efecto deseado, porque la corrupción no era generalizada, pero sí estaba en un punto alto en esa área. Entonces llegas, aplicas el látigo correctamente, efectivamente, y ajustas, corriges. No sé si eso necesariamente aplicaría en todos los contextos, ¿no? Pero creo que mi punto es que el látigo puede ayudar a que el público, una comunidad entienda que las reglas han cambiado, que ahora sí la ley se está aplicando como debe ser. Entonces, México creo que puede pasar de un equilibrio donde se espera, donde la expectativa es que la corrupción es la norma, no la excepción, puede pasar a un equilibrio donde es lo opuesto. La corrupción es la excepción y no la norma. ¿Y por qué lo digo? Porque hay estudios como el de Matthew Stevenson, que revisa la historia de Estados Unidos, mostrando que a través de largas décadas, Estados Unidos pasaba de tener mucha corrupción a tener la corrupción, sobre todo la corrupción burocrática, controlada. Singapur, Hong Kong, otros casos, ¿no? Tu primera pregunta, Javi, creo que es muy importante. Yo estudié las leyes de desarrollo urbano en la ciudad de Querétaro y te puedo decir que me parecieron razonables. Uno ve lo que la ley dice y acabas diciendo, es razonable, o sea, debe aplicarse esto. Que si una unidad habitacional debe tener luz natural y acceso a aire natural, me parece razonable. Pero luego tienes por ahí al desarrollador que en los planos arquitectónicos pone almacén a lo que realmente va a ser una unidad un cuarto habitacional para el servicio. Pues es un problema, porque hay una razón por la cual la ley exige luz natural y aire natural. Y entonces, mi punto es las leyes existen por algo, y en una sociedad que se rige por el Estado de Derecho, pues debemos hacerle caso a las leyes, y si no nos gustan las leyes, las cambiamos como debe ser, pero no tratamos de esquivar la ley, ya sea a través de amigazgos, influyentismo y otros métodos de corrupción, ¿no? Entonces, lo que encontré yo en Querétaro es que la ley me parece razonable. Muchas veces el ciudadano privado trata de no cumplir con la ley y de buscar otras formas. Entonces, cuando vemos los resultados de cuando los revisores se sienten vistos y se sienten sienten la exigencia, te tardan un poquito más, pero no mucho más, 2 días en promedio adicionales, no es mucho más. Empiezan a revisar con más cuidado, empiezan a encontrar más irregularidades conforme lo que dice la ley, y también empiezan a rechazar, porque la verdad muchos de estos deberían ser rechazados. Entonces creo que aplican la ley como es debido, y no estamos a veces acostumbrados a que la autoridad nos regule. Y eso es lo que encontramos que sí sucede cuando el ojo y el látigo se aplica en el contexto de desarrollo humano. Perfecto. Aquí tengo un par de preguntas en el chat. Ayer fue la presentación de Julio Beller y justamente hablaba sobre el desarrollo urbano y la importancia del desarrollo urbano
y la concentración de los urbanos para cumplir con la meta de la OSD. Entonces, interesante que Isidro nos está preguntando justamente, o sea, ¿quién debería ser el ojo de los transgresores? Si deberíamos incluir también la sociedad civil como uno de los niveles. Y al segundo parte es, ¿a dónde deberíamos poner el ojo y el castigo? ¿A qué nivel del gobierno? ¿O cómo organizar este conjunto de necesidad de cumplimiento y además el diseño del ordenamiento urbano? O sea, ¿cómo coordinar la parte del funcionario público con la sociedad civil para hacer el complemento? Sí, me entiendo bien. Y la segunda pregunta que tenemos, más bien, es de César Vázquez, que nos pregunta, hay diferentes tipos de auditorías, ¿a dónde y qué comparables que tenemos de auditorías? Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación. Y justo yo hice una evaluación sobre las auditorías superiores de Federación de toda América Latina y al final de cuentas me dejaron que no podía publicar la publicación. Entonces, ahí viene también un poquito política internacional sobre cómo controlar, organizar las AFS y cómo funciona. Entonces, esto es desde el punto de vista muy local de vecinos, ordenamiento territorial, al nivel federación, cómo organiza la federación para las auditorías y luego en internacional. Entonces, te dejo la palabra. Si les tiene colegas, si no, me corrigen. Y si no respondo, también me exigen. La pregunta de quién, el rol de la sociedad civil creo que importa mucho aquí. Y esta es mi opinión al respecto. Y así lo explico en el libro. Esto ya es más allá de los resultados en sí, más mi opinión al respecto. La verdad es que las autoridades, está el riesgo de que sean corrompidas o que sean que algún interés los llegue a controlar. Entonces es importante al final del día, creo que la sociedad civil exija sea punto de presión contra esos riesgos, porque nosotros en la sociedad civil somos quienes más directamente quedamos afectados por la corrupción. Ahora, no creo, como expliqué en mi experimento, en mis estudios, no creo que la sociedad civil es quien debe tener el látigo, ¿no? Eso de enviar a alguien a la cárcel o multar a alguien no nos corresponde a nosotros, pero creo que sí tenemos el derecho de exigir cuentas, de tener acceso a los datos. Soy gran fan, yo personalmente, del INAI, por ejemplo, en México, me parece que funciona muy bien, inclusive hice un estudio al respecto. Creo que funciona muy bien y soy fan de la transparencia porque nos permite a nosotros tener acceso a datos que nos corresponden, que son nuestros, no le pertenecen al gobierno en sí. Y luego nos toca sí exigirle al gobierno que actúe, que aplique el látigo cuando corresponde. Isidro, no sé si con eso, no recuerdo quién era la pregunta, creo que era de Isidro. ¿Contesté? Sí. Va por ahí, pero una necesidad de que lograr la transparencia, pero una transparencia efectiva. El uso del terreno, por ejemplo, yo tengo un taller acá en un vecino de al lado, que yo no sé si el tipo puede tener un taller o no. Entonces debería haber un lugar en el que yo pudiera mirar. Pero la segunda pregunta también son niveles, Paul. Si nosotros vemos toda la calle Insurgentes, ahora está llena de edificios, pero llena. Y a lo mejor no encontrás absolutamente ningún nivel de corrupción ahí, porque el diseño del instrumento permitió hacer los edificios que estamos viendo ahora. Entonces, poner el ojo en los municipales que aprueban o no aprueban planos, cuando la legislación permite las barbaridades que estamos viendo, entonces son como niveles de ojos y niveles de látigo, ¿no? Sí, Isidro. Y estudio yo en el capítulo 3 del libro casos en particular de la Ciudad de México, donde la legislación, me meto a la legislación y cómo se legislan las cosas mal, el mal diseño, justamente parece ser para permitir aberraciones. Y me meto un poco en eso. Y tengo que admitir que la auditoría, de nuevo, no necesariamente es la única herramienta que nos va a servir aquí. ¿Por qué lo digo? Porque, empoderamos a la ciudadanía
con la transparencia, pero el ciudadano no está habilitado para entender un mapa de zonificación. O sea, el ciudadano común no tiene por qué saber estas cosas. El ciudadano común no debe por qué estudiar las leyes de construcción. Entonces, la transparencia tiene sus límites. Por eso me gustó a trabajar con Proética en el Perú, porque Proética sí tiene know-how, sí entiende, porque a esto se dedican. Proética sí sabía cómo se deben construir las pistas, las calles, sabía cómo auditar estas cosas antes de que yo llegara. Entonces, creo que las organizaciones, las ONGs, a mí me gustan. Y creo que México tiene muchas muy buenas ONGs. Y creo que nos debemos apoyar de ellas, porque ellos sí tienen el know-how, a esto se dedican, que si es un México Evalúa, por ejemplo. A mí me gustan porque a esto se dedican. Tienen el expertise. Entonces, ese es el ojo. Creo que nos debemos apoyar de ellas, no exclusivamente, pero creo que sí tienen su lugar en nuestra sociedad. Había una segunda pregunta, solo si me puedes recordar, Javi. Sí, sobre... Hola, ¿puedo preguntar? Sí. Hola, bueno, básicamente, hola, soy César otra vez. Mi pregunta tenía que ver con, digamos, con la validez externa de los experimentos y más en específico, digamos, con el tipo de auditorías, ¿no? Porque me imagino, tú sabes más que eso, que hay como diferentes tipos de auditorías. Las auditorías de estos experimentos pueden ser auditorías bien diferentes a las que, por ejemplo, hace la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Entonces, quería saber tu opinión sobre esto. Sí, César. Igual que me van a escuchar promover el método experimental, porque sí es riguroso, sí nos ayuda a controlar variables, las que observamos y las que no observamos. También quiero reconocer sus limitantes, entre ellas la validez externa y también la dificultad de generar estos estudios de manera ética. Entonces, quiero reconocer sus limitantes. Yo resolví estas dos preocupaciones ejecutando 3 experimentos de campus muy similares en 3 lugares distintos y variando un poquito. Entonces, yo traté de responder a la limitante de la que si era generalizable o no, ejecutando 3 en 3 distintos lugares. Pero yo invito a que otros generen los mismos experimentos y vean qué resulta. Hay que generar más. Yo no soy la última palabra en este tema. Es hora de que alguien en Guanajuato, es hora de que alguien en la Benito Juárez, el Álvaro Obregón, en Ecuador, en Brasil, generen más. Inclusive no soy el único que está haciendo experimentos de campo, ¿no? Y a tu pregunta, César, también en cuanto que si fuera la Auditoría Superior de la Federación, que si fuera la Contraloría de una localidad, etcétera, también hay que ver. No te puedo decir a ciencia cierta cómo serían los resultados en cada situación. Yo lo que trato de hacer al final del día es tomar aquello que pensamos y probarlo en estos contextos reales y ver qué resulta, pero no soy la última palabra en esto, César. Gracias por tu pregunta. No, claro. Gracias. Y tenemos una pregunta por Irving y 2 preguntas por los alumnos en Facebook. Pongo las de los alumnos y luego te dejo la palabra, Irving, para cerrar la sesión. Entonces, Paula Machado nos pregunta, ¿qué aspectos característicos de la configuración de las administraciones de los 3 países observados, México, Perú, Estados Unidos, dicen los resultados? Y Gabriel Moreno nos pregunta, buenas tardes y gracias por el esfuerzo de realizar el Congreso. Mi pregunta es, ¿cómo se puede lograr una supervisión efectiva para lograr rendición de cuentas si los esfuerzos no son apoyados por forma explícita por los gobiernos? Sí, muy difícil. Empezamos con la segunda pregunta. La transparencia por sí sola no nos va a llevar a ningún lado, realmente. Lo lamento decir, pero inclusive puede llevar al cinismo, ¿no? Si transparentamos la corrupción y no hacemos algo al respecto, lo único que lleva es al cinismo. O sea, en cuanto a lo anterior, son contextos distintos y entonces en ese sentido, que si
que si hay algo, no, hay algo institucional de Nueva York que explica los resultados, pues te digo, en capítulo 6 tratamos de indagar este tema, ¿no? Tratamos de ver si hay algo extra, pero no, al final del día creo que, respondiendo al tema a la pregunta de César, estamos aplicando a nivel local en los 3 lugares un mecanismo similar viendo estos resultados. No estoy dando una respuesta muy completa, porque eso sí que meterme en detalle a todas las diferencias institucionales de Querétaro, Perú y Nueva York tardaría, pero respeto el punto de que es similar la pregunta de esta palabra me mata, que si es generalizable o no. Generalizable. Sí, exacto, en inglés pero respeto esa cuestión, ¿no? De qué tan distintos son estos 3. Claramente tienen sus distinciones. Acepto eso, sí. Gracias. Y dejo a Irving para que pase la palabra. Bueno, una última pregunta que tiene que ver de acuerdo con tu experiencia en el desarrollo de este libro y también de otros trabajos que has tenido, ¿qué tanto el efecto sobre todo el efecto de mediano plazo del combate a la corrupción depende de la calidad institucional de los países o de la ciudad que estás estudiando? O sea, depende, por ejemplo, de la implementación efectiva del Estado de Derecho. O sea, ¿qué tanto sirve sirve el látigo sobre todo en relación a esta efectiva implementación y si has podido distinguir, bueno, en este tipo de ciudades, en este tipo de características, con un mejor rule of law y cosas así, sirve más? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto se puede combatir o no la corrupción con un débil Estado de Derecho? Bueno, ahí está la ventaja de hacer la prueba justo en Querétaro y en el Perú. Son pruebas que se hicieron con las instituciones que existían ya ahí. Entonces, que si es el Secretario de Desarrollo Sustentable en Querétaro, o que si es la Contraloría General de la República en el Perú, se aplicaron o me apoyé en estos estudios de las instituciones que ya existían. Entonces, creo que lo que esto nos dice es que no es tanto generar instituciones necesariamente nuevas, es aplicarlas correctamente. Es que sí estén dispuestos a aplicar el látigo cuando es necesario. Entonces, esa sería mi respuesta, porque están en el caso de Querétaro el antes y el después, cuando solo es mi labor versus cuando incluyes la labor de un superior jerárquico. Y en el Perú es cuando los dejas solos versus cuando aplicas el trabajo de una ONG con el apoyo de la institución nacional que es la Contraloría. Entonces son instituciones que ya existían, que no fueron inventadas para estos estudios. Lo único que se hizo es dirigir sus esfuerzos de forma correcta. Tenemos las herramientas, Irving. Esa es mi respuesta. Tenemos las herramientas. Pues muchísimas gracias. Muy hermoso el estudio de cualitativa. Mucho trabajo, muchísimos años, pero cuando salga muy bonito, hermoso. O sea, cuando se juntan todas las diferentes partes, muy complicado, muy complejo el asunto. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. De todo corazón, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por el honor. Y sigamos en contacto. Si algo sirve, ustedes me dicen, por favor. Seguro, Paul. Yo lo que veo es que podés, por ahí ya lo están viendo, digamos, gente que los empieza a consultar a ustedes para cómo hacer ejercicios a las escalas en las que uno vive, ¿no? A las escalas. Nosotros, por ejemplo, vamos a auditar el manejo de fondos que hace Irving del departamento, a ver si mejora, ¿no? Sí, vamos a poner en práctica tus enseñanzas, Paul. No, el Estado de Derecho no llega hasta allá. No, pero fuera de broma, la última pregunta a lo mejor. ¿Ustedes están recibiendo preguntas de gente que dice nos gustaría replicar su experimento de manera que pueda ser como un fractal, digamos, como un fractal de experimentos? Sería muy bueno. Sería muy bueno que en México se empiecen a aplicar más experimentos de campo. Creo que sería importante. Y de nuevo, yo no soy la última palabra en esto. No soy el único mexicano que debería o que está haciendo experimentos de campo. Y creo que sería muy buena manera de seguir haciendo esto, sí tomando en cuenta temas legales, éticos, que esto se tiene que hacer con mucho cuidado.
y para eso estoy en Twitter, si me quieren contactar. Bueno, ustedes en la Ibero, cuando quieran, podemos hacer un taller sobre experimentos de campo, encantado. Hacemos un trabajo de colaboración de cómo hacer estos de forma correcta, pero también en Twitter me pueden hacer preguntas y encantado de responderlas. Con gusto ponemos a tu disposición la página web nuestra, digamos, y las redes que tenemos para empezar a decir, bueno, esta es una forma en la que podemos hacer algo desde donde nosotros actuamos. Muchas gracias por... No, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias.